Bien, vamos a comenzar entonces con este módulo número 7 que nos habla del proceso de pago en una atención. Con respecto a esto, vamos a ver el proceso administrativo asociado a los pagos, ¿cierto? Vamos a ver las diferencias entre boletas y boleta de horario. Vamos a ver también la forma de constitución de una empresa, que esto también es relevante a la hora de formalizar algún emprendimiento. Cualquiera de ustedes podría decirme, ¿cierto?, que a lo mejor no es necesario hacer todo esto. Y yo les diría que sí, probablemente a lo mejor no es necesario, podría ser, porque de pronto cuando uno empieza, ¿cierto?, podría empezar con el vecino. Martina, tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ustedes podrían trabajar con los vecinos, con los parientes, ¿cierto? De una forma así como bien, no sé si ilegal, no sé si es la palabra, pero poco formales, por decirlo de alguna manera. ¿Lo pueden hacer así? Sí, lo pueden hacer así. Pero si es por eso, entonces, ¿para qué estamos aquí, cierto? Nosotros lo que queremos enseñarles acá es que efectivamente ustedes sepan y obtengan los conocimientos, ¿cierto? A lo menos básicos, de cómo se formaliza. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, hay harta información que está en los PPT, que está en los videos, que se subió todo lo que ustedes debieran saber. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cuáles son las mejores formas de poder constituir una empresa, ¿cierto? O más bien, de cómo yo puedo formalizar algo sin necesidad de que sea una gran empresa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Tenemos dos formas. Una es la MEF, M-E-F, microempresa familiar, ¿ya? Esa es una. Y la otra es la EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Eso significa. La primera, la MEF, es un formulario, ¿cierto?, en la cual se completa, se llena con los registros, ¿cierto?, de su emprendimiento. Y esto se hace en la municipalidad de la comuna donde uno vive, ¿ya? ¿Qué es lo que te exigen? Primero, que en el lugar donde tú te vas a desempeñar, la casa, principalmente es la casa, pertenezca a la familia a la cual tú perteneces, ¿sí? Y con eso puedes llevar a lo mejor la escritura o algún documento que tú puedes acreditar que esa es tu casa. No arrendada, porque eso significa que le pertenece a otro. Ya quizá esa sería como la dificultad mayor. La otra condición es que cualquier actividad que tú hagas no tiene que dañar al vecindario. O sea, no puedes, por ejemplo, hacer un emprendimiento que emita ruidos, que tenga tóxicos, que en el fondo moleste al entorno, ¿ya? Eso es lo que te piden. Por ejemplo, cuando uno ve que en una casa abren una ventana y hacen una paquetería, ¿cierto? Probablemente esa paquetería está constituida como una MEF, ¿cierto? Porque además es un servicio que no provoca problemas a la comunidad y están dentro de un domicilio. Ya estoy diciendo, capaz que la señora abrió la ventana y se puso a vender nomás, ¿ya? Pero es para que más o menos ustedes entiendan qué tipo de cosas se pueden hacer. Y en este caso, si ustedes quisieran habilitar una pieza del dormitorio, no son dormitorio, el comedor, lo que sea, como para masajes, por ejemplo, lo podrían hacer, ¿ya? Bajo esas condiciones. No te cobran nada, ¿cierto? Solamente te cobran un permiso, creo que una vez al año, una cosa así, pero es muy, muy bajo. No requieres emitir boleta, por ejemplo, boleta de venta, boleta de servicio. Pero sin embargo, de igual forma estás formalizado. La otra que les menciono, que es la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ¿cierto? Es la que también se abre como persona natural,
pero que la empresa en el fondo va a tener tu root, ya no tiene un root distinto. Si ustedes se fijan, la mayoría de las empresas en Chile comienza con el 79, el número 79.000, ¿cierto? O algunas. Bueno, en este caso, esta empresa que les estoy mencionando es con tu propio root. ¿Cuál es la ventaja con respecto a otras formalizaciones de empresa, como por ejemplo la sociedad anónima, ¿cierto? Las limitadas, otro tipo de empresa jurídica? Eh, la diferencia está en que en caso de cualquier situación no afecta tu patrimonio propio. Es decir, por ejemplo, si por alguna razón a ustedes les llegaran a embargar, ¿cierto? Porque hicieron un mal negocio, lo único que los acreedores podrían tomar para hacerse pago de la deuda sería el local, si es que fueran dueños, la maquinaria, si es que existiera dentro, o todo lo que pudieran valorizar, pero no podrían tocar ni tu casa, ni tu auto, ni ningún patrimonio que tú tengas en forma particular o personal. Solo quedarán afectados el patrimonio de la empresa, ¿ya? Y esa es una gran ventaja porque claramente no te vas a ver mayormente perjudicado en otra cosa. Por otro lado, la otra ventaja también es que esto se abre en el Servicio de Impuestos Internos y no requieres de mayor trámite. No te van a pedir ni una escritura pública, ni de que vayas para allá, ni una cantidad de documentos que te hacen, por ejemplo, cuando tú haces una sociedad anónima. Si tú hicieras una sociedad anónima, te pedirían, por ejemplo, una escritura en la cual tienes que pagarle a un abogado para que te lo redacte, y luego tienes que formalizar, llevar a notaría, una serie de trámites que te piden. Te van a pedir certificados de la municipalidad donde vas a estar, te van a pedir un patrimonio, ¿cierto? Es decir, una cantidad de dinero con la cual estás empezando, etcétera. ¿Ya? Entonces, debido a la cantidad de trámites y costos asociados con respecto a otro tipo de formalizaciones de empresa, siempre estas dos que les estoy mencionando van a ser las más indicadas, por lo fácil, porque tiene mayor beneficio y porque tiene menor costo, de todas maneras. ¿Ya? Eso es súper importante que ustedes lo sepan. Bien. ¿Alguna pregunta, chiquillos, hasta acá? ¿No? Bueno, la BPT, como les decía, tiene mucha información con respecto a eso. Hay unos videos también del Servicio de Impuestos Internos que también les dice cómo hacer la iniciación de actividades y todo lo demás. Yo, entendiendo que todo eso ya lo vieron, ¿cierto? Que ya lo saben, vamos a pasar directo al proceso administrativo asociado al pago de la atención masoterapéutica. Así como hemos visto otros pasos administrativos, ¿cierto? Con respecto a esto de la gestión del servicio, vimos en oportunidad el proceso, por ejemplo, que hablaba que uno tenía que tener la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿cierto? Eso también es un proceso administrativo, por lo tanto, cuando hablamos de proceso, hablamos de pasos. Son pasos que uno tiene que seguir en forma ordenada, ¿cierto? Para llegar consecuentemente a un fin. Con respecto a esto, ¿cierto? Del pago de la atención, hay procesos que uno tiene que hacer antes, hay pasos que uno tiene que hacer antes para llegar a esto, ¿cierto? No puedo llegar y cobrar inmediatamente, ¿sí? No es como cuando uno va a un restaurante, ¿cierto? Que tienen esas mesas afuera y que antes que te traigan nada te cobran. No sé si alguna vez alguien ha ido ahí, oye, quiero 2 cervezas y una bebida, ya, páguela, las tienes que pagar y recién después te las traen. Entonces, tú no al final después tenés que estar pidiendo, oye, la cuestión está caliente, oye, no me trajiste el vaso, oye, no sé qué, ¿cierto? Ya, esto no es así. Esto se trata entonces de que en esta gestión de buen servicio, nosotros tenemos que considerar los siguientes pasos. Primero, la recepción del cliente, ¿cierto? Y eso significa entonces cómo yo voy a recibir este cliente, de qué forma, dónde lo voy a recibir, cómo lo voy a recibir, si a lo mejor voy a tener un protocolo de recepción, no sé, el saludo, las buenas tardes, el preguntar cómo está,
el ver si tiene una ficha anterior, ver si si es su primera vez, etc. Va a haber un protocolo con respecto a la recepción. Luego tengo la valoración, ¿cierto? Y esta valoración tiene que ver con el precio, es con el costo, es cuánto es lo que yo voy a cobrar, cuál es el valor de mi servicio. Para eso, indudablemente, que tenemos unos pasos antes para saber cuál es el valor. Luego viene el diagnóstico. Es decir, entonces, cuando este usuario me pide a mí un servicio, yo voy a diagnosticar, ¿cierto? ¿Y cómo voy a diagnosticar? Primero, solicitando los antecedentes del usuario. ¿Se acordaban que en la ficha decía antecedentes? Entonces, ahí yo voy a poner, ¿cierto? Si el usuario tiene, no sé, algún tratamiento médico, si toma algún remedio en forma regular, ¿cierto? Si sufre de algún tipo de dolor o constante, permanente. ¿Qué otra cosa podría ver? ¿Cómo está su estado de ánimo, por ejemplo? También podría preguntar, etcétera. Todos los antecedentes que a mí me den los indicios de poder diagnosticar de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que efectivamente este usuario tiene? De pronto las personas van por un tipo de masaje y de acuerdo a los antecedentes que ustedes pueden recopilar, a lo mejor es otro tipo de masaje que necesitan y no lo que ellos efectivamente están pidiendo. Entonces ustedes como técnicos tienen que ser capaces de detectar cuál es la necesidad que efectivamente tienen. ¿Ya? Luego tengo directamente la prestación de servicio, ¿cierto? Que habla exclusivamente de qué tipo de masaje le voy a hacer, cómo lo voy a usar, lo voy a hacer, qué instrumental voy a usar para aquello, cuáles son los insumos que voy a tener que tener a mano, etcétera. Después vienen las recomendaciones, ¿cierto? Que esto regularmente es luego de que yo hago el servicio, y las recomendaciones tienen que ver, ¿cierto?, con todo lo que uno le podría agregar como valor a esta atención. Por ejemplo, no sé, si una persona viene por un masaje reductivo, a lo mejor la recomendación sería, mire, usted es importante que pueda ir a un nutricionista, ¿cierto? O a un nutriólogo que le pueda dar una dieta especial para que apoyemos a este masaje reductivo, ¿cierto? O una persona que tiene a lo mejor una cefalea. Sería bueno la recomendación decirle, mire, es bueno que usted se vea con un neurólogo para descartar algún otro tipo de cosa. Le sugiero a lo mejor que haga una caminata diaria de unos 15 minutos para que se relaje, puede quizás hacer aromaterapia, ¿cierto? A lo mejor podríamos indicarle sesiones de yoga, no tengo idea, ¿cierto? Todas esas recomendaciones van a ir posterior al servicio, ¿sí? Luego de eso, recién ahí viene el tema de la facturación, que es el pago, ¿sí? Directamente. Y ahí en el pago yo tengo que ver cómo me va a pagar, ¿cierto? ¿De qué forma? Si voy a recibir una forma, otra forma. Martina. Sino que siento esa sensación de como cuando saco un paso que no había podido hacer. Martina, ahí. Se te abre el micrófono, Martina. Profesora. Dígame. Estoy bailando y me quiero como tirar de cabeza. ¿Rocío? Siento que estoy acá estirando. No. Como... Aquí en esta parte donde usted dice en el pago es cómo va a pagar, si va a ser en efectivo, si va a ser con recompra, una cosa así. Exactamente. O nada que ver. La forma, el tipo Ya, y gracias. qué comprobante vas a entregar. Ya, a eso se refiere con facturación. Obviamente que facturación viene de la palabra factura, ¿cierto? Pero en el fondo es el comprobante de pago y la forma de pago. ¿Ya? Ya, gracias. Y por último viene el seguimiento, ¿cierto? Que este paso, el seguimiento no es así como inmediatamente, indudablemente que es posterior a toda la atención, y podría ser a lo mejor un llamado telefónico, o si quedé si me dio su WhatsApp, a lo mejor una pregunta, cómo se ha sentido, ¿cierto? ¿Cómo fue? ¿Cómo amaneció hoy día? ¿Le hizo bien? ¿Qué sé yo? O a lo mejor 2 días antes de la sesión que viene, preguntarle cómo se ha sentido, va a asistir a su próxima sesión. A eso se refiere con el seguimiento, es decir, no dejar al usuario botado, y también podríamos hablar de la postventa,
entre comillas, ¿cierto? No estamos vendiendo, estamos dando un servicio, pero a eso se refiere con el seguimiento. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Los que están en pantalla me muevan la cabeza, por lo menos díganme no. Ya. El cita no, ya, ok, estamos. Bien. Entonces, cuando en este paso, en el segundo paso, hablamos de la valoración, que tiene que ver con el costo, ¿cierto? ¿De dónde sacamos estos valores? Estamos hablando de algo que se llama el valor de mercado. Perdón. Entonces, el valor de mercado tiene que ver, entonces, y que esto tiene que ver con el precio que tienen el resto de las personas, ¿cierto? Pero esto está determinado principalmente por la oferta y la demanda, ¿ya? Seguramente ustedes han escuchado estos términos, que son netamente términos contables, ¿cierto? Pero que los vamos a tratar de explicar lo más fácil posible. Por ejemplo, en la oferta, si tuviéramos una gran oferta de tomates, ¿cierto? Hay mucho tomate en el mercado. En la feria todos los puestos venden tomate, ¿cierto? Eso significa entonces que a una gran oferta de tomates, el precio va a ser bajo, ¿cierto? Porque todo el mundo está vendiendo tomates. Sin embargo, si hubieran pocos tomates, ¿cierto? Y en una feria hay solo un puesto de tomates, lo más probable que ese precio sería bastante más alto, ¿cierto? Porque solamente una persona está vendiendo tomates y va a tener una alta demanda porque va a haber una persona vendiendo. Pongámoslo en el ejemplo de ustedes. Imaginemos que estamos en un lugar donde hay solo un masoterapeuta y hay 100 personas que se quieren atender con ese masoterapeuta, porque no hay otro. Entonces, ese profesional seguramente podría poner el precio que quisiera, ¿cierto? Porque es el único, ¿no es verdad? Sin embargo, si fuera al revés, hubieran 100 masoterapeutas y solo una persona que se quiera atender. Indudablemente que el precio sería bastante más bajo, ¿cierto? Ok. Entonces, entendiendo esto de la oferta y la demanda, ¿cierto? Que a mayor oferta, el precio es más bajo. A menor demanda, también es más bajo, pero a mayor demanda y menor oferta, el precio también es más alto, ¿cierto? Entonces esto se va a equilibrar con la oferta y la demanda. Desde ahí nosotros podemos sacar el valor de mercado. Ahora, ustedes me dirán, ya, pero eso no es tan fácil, ¿cierto? Yo no podría medir eso. Ok, pero ¿cómo lo podemos saber? Por ejemplo, consultando en diferentes establecimientos donde se hagan este tipo de masajes. Es más, ni siquiera es necesario. De pronto puedo revisar las redes sociales, puedo revisar Facebook, puedo revisar Instagram, una serie de lugares donde siempre están publicando las ofertas, los valores, las promos, etc. Consultar a profesionales que trabajen en el área. También lo podemos saber, ¿cierto? Porque puede ser que algún tipo de masaje lo están tirando como súper oferta y súper barato, ¿cierto? Pero a lo mejor no lo están haciendo como lo tienen que hacer. O a lo mejor utilizan insumos que no corresponden, ¿cierto? Por ejemplo, cuando salen estas ofertas de que te pintan las uñas por 5 lucas y que te ofrecen pintura permanente por 5 lucas. Es súper bien. Pero resulta que los productos que están utilizando son súper malos y finalmente la cuestión te dura 3 días, que es lo mismo que te las hubieras pintado tú. ¿Te das cuenta? Entonces igual hay que fijarse en ese tipo de cosas. También uno podría hacer una encuesta, ¿cierto? A lo mejor una encuesta en las mismas redes sociales, hacer una pregunta, no sé, ¿cuánto pagaría usted por tal o cual cosa? También podrías tú saber más o menos cuánto es lo que se está cobrando. ¿Por qué? Porque la gente sabe lo que cuesta. La gente sabe que un masaje cuesta, no sé, es la información que yo tengo,
más o menos como entre 20 lucas, 25 lucas, eso es lo que se cobra más o menos. Y va a depender si es a domicilio o en un local, también va a depender de eso. ¿Ya? Entonces, teniendo esa información, ¿cierto? Que es como la primera que uno tiene que hacer, luego tiene que valorizar. Y yéndome al trabajo formativo anterior, aquí muchos se equivocaron, ¿cierto? Porque no tenían claro, por ejemplo, qué era costo y qué era gasto, ¿ya? Dijimos que el costo es todo lo que tú necesitas para producir, ¿sí? Para hacer el producto. Ejemplo, una persona que vende empanadas, su costo va a ser la harina, la carne, la cebolla, la manteca, porque es lo que necesita para producir. Sin embargo, si esto estuviéramos hablando de una panadería, por ejemplo, el gasto para hacer las empanadas, ¿cierto? Sería la luz, el agua, el local, el pago del panadero, el sueldo del panadero, eso es gasto. En el caso del ejercicio que hicimos, el valor de la locomoción, eso era un gasto. Entonces no puedo sumar gastos con costos, no es lo mismo, ¿sí? Entonces tenía que yo hacerlo en forma separada. Bien, ahí varios se equivocaron, pero siempre lo importante es saber qué es costo y qué es gasto. Dentro de los costos, ¿cierto? Que podríamos, como entre comillas, cambiarle el nombre, tenemos costos variables, que ahí estamos hablando de los insumos, y los costos fijos, ¿cierto? Que ahí estaríamos hablando de los gastos, ¿sí? Es decir, un costo fijo es el sueldo, un costo fijo igual gasto, costo fijo es igual gasto, ¿cierto? Es la locomoción, es el gasto de la locomoción, ¿cierto? Es el pago de la luz y el agua del local donde trabajo, es el pago de los sueldos, eso es un costo fijo, igual gasto. ¿Por qué? Porque no es, o sea, no requiero de ellos para producir. Esa es la diferencia. Lo puedo tener como no lo puedo tener. De pronto no necesito personal y lo hago yo. Se entiende, ¿verdad? Háganme con los dedos para arriba los que tienen los dedos, las pantallas prendidas, porque si no, no veo si se entienden o no. Ok, estamos bien entonces. Bien, voy a tratar de compartir la pantalla para que vean un cuadrito que yo lo tenía. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Que voy a compartir la pantalla, pero estoy buscando el archivo, así que denme un segundo, porque ustedes saben que esta cosa de la tecnología es media disléxica, digo yo, o no sé si soy yo la disléxica, pero vamos a buscar lo que les quiero mostrar. Abrir. Un cuadrito que es importante que lo vean. Que igual está en la PPT, o sea, yo imagino que todos lo vieron, pero para que sea un poco más evidente. Ya. Ya, voy a compartir pantalla entonces, que aquí lo tengo. Ya. ¿Lo ven? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, profe. Ya, ok. Sí, profe. Entonces, ya conozco el valor del mercado de la atención, ¿cierto? En general. Entonces, ¿cómo saber cuál es el costo de atención? Tengo que confeccionar un listado de todo lo requerido para cada terapia, primero. Tengo que realizar cotizaciones, que eso ya lo hicimos, ¿cierto? Tengo que analizar y observar los precios, verificar la calidad de los productos, que eso también ya lo vimos en una oportunidad, verificar el rendimiento o tiempo de duración, mira qué importante, porque un litro de aceite tengo que saber para cuántos masajes me va a servir,
¿cierto? ¿Cuánto ml voy a ocupar? O si compro un pote de crema, de lo que sea, tengo que saber cuántos gramos de crema voy a ocupar. O sea, no me puedo ocupar un pote de crema en un puro paciente, porque si no, el negocio se me va a ir a las pailas, ¿cierto? Diferenciar entre un precio en un local establecido o cuánto voy a cobrar a domicilio, por ejemplo. Esas cosas las tengo que considerar, las tengo que revisar. Lo otro es el cuadro, ¿cierto?, de cómo yo voy a costear. Y esto es importante porque claramente ustedes en el trabajo van a tener que hacer dos cuadros distintos. Uno para el domicilio, para trabajo en domicilio, y el otro para trabajo en box o en un local definido. Entonces aquí es donde yo les digo que las cosas las tienen que separar, ¿cierto? Por un lado, en el ejercicio que nosotros hicimos la vez anterior, yo tengo el gasto de locomoción acá, arriba, como un costo fijo o como un gasto, que es lo mismo. Y los costos variables yo los tengo por otro lado. Primero tengo que valorizar, es decir, cuánto cuesta un litro de aceite y cuánto voy a ocupar, ¿cierto?, en un tipo de masaje. Yo aquí le puse 1/4 de litro. O sea, el litro lo dividí en 4. Por eso dice 1/4 de litro. ¿Se dan cuenta? La sabanilla y la toalla indudablemente que no las puedo ocupar a la mitad, ¿cierto? Ahora, si pudieran ocuparlo a la mitad, a lo mejor sería re bueno, porque también estarían ahorrando plata, ¿no es verdad? Pero no puedo estar cortando una sabanilla. Entonces, recién ahí yo tengo efectivamente cuánto es el costo variable y cuánto es el costo fijo o es el gasto. Esa separación es la que tengo que saber hacer. Arriba tiene un pequeño ejemplo y dice, por ejemplo, si el valor del masaje como valor de mercado, ¿cierto?, cuesta 10 lucas, yo a eso le sumo, ¿cierto?, el valor del costo. Entonces yo podría decir, entonces este masaje, ¿cierto?, en términos generales como valor de mercado, vale 16.000 pesos. Pero si esto sube, yo también podría cobrar algo más, ¿cierto?, sobre el servicio que estoy dando. Porque si bien es cierto, los otros a lo mejor tienen un costo de 10 lucas, pero mi servicio es mejor. Yo ocupo insumos de mayor calidad, mi insumo es más caro, etcétera. Entonces esto yo podría llegar a un valor superior. Insisto, todo va a depender, entre otras cosas también, con respecto a qué tipo de clientes tú estás atendiendo con respecto a su poder adquisitivo. Si ustedes se dan cuenta también, y si pudieron hacer a lo mejor alguna averiguación en algún minuto, los spa, por ejemplo, que están ubicados en Las Condes, siempre van a ser más caros que los que están ubicados en Maipú, ¿cierto? Quizás puede ser el mismo tratamiento, con el mismo producto, pero tan solo por el hecho de estar atendiendo en ese lugar, lo más probable es que sea más caro. ¿Ya? Entonces también va a depender de la zona geográfica donde me encuentre, del target, que es el público objetivo, que lo vamos a ver en el otro módulo, ¿cierto? Que también es importante considerar. Bien, después tenemos entonces los comprobantes de pagos. Y esto simplemente se refiere a un documento que acredite el pago del servicio. ¿Ya? Por un lado tenemos la boleta de venta, cualquiera, la boleta que uno recibe del PAN, por ejemplo, y por otro lado tenemos la boleta de honorario. Entonces, la boleta de venta, ambos son documentos legales y tributarios, ambos. Por la boleta de venta, el IVA ya está incluido. ¿Cuánto es el IVA en Chile? El 19%. ¿Ya? Y por el otro lado, la boleta de honorario, el tributo, ¿cierto?, es el 10.75% que se llama retención. Ambos, el 19% de la boleta y el 10,75% de la boleta de honorario, llegan mediante el Servicio de Impuestos Internos, llegan a la Tesorería General de la República y por ende también llega al Estado, al Fondo del Estado. ¿Para qué ocupa esto el Estado? Para pagar educación, para salud, ¿cierto? Para pagar los bonos, todos los bonos que han ofrecido este tiempo, para comprar las cajas de mercadería, etc.
para hacer calles, para el pago, por ejemplo, de los funcionarios públicos, desde ahí están los sueldos de estas personas, etc. Entonces, dijimos que los comprobantes de pago, entonces son documentos que acreditan, en el fondo, con qué pagaste. Ahora, las formas, ¿cierto? O la normativa tributaria asociada a cualquier tipo de pago, ya sea atención domiciliaria o en box, ¿cierto? Podrían ser varios. Y el más fácil o el más recurrido, obviamente, es el efectivo. Pero actualmente la gente no siempre anda con plata en efectivo, ¿ya? Y la mayor parte de las personas lo que realiza son transferencias bancarias. Y estas transferencias bancarias son, yo digo, relativamente fácil, porque lo puedes hacer incluso desde tu teléfono. Entonces, por lo regular, la gente ocupa este tipo de transacciones, ¿ya? Pero también podría haber gente, ¿cierto?, que no tiene ese sistema en su celular, que no bajó la aplicación y tiene tarjeta de débito o tiene tarjeta de crédito. ¿Hay gente que paga masaje con tarjeta de crédito? Sí, pues sí las hay, porque va a depender del servicio que tú te hagas, ¿ya? Si tú tienes un día de spa, ¿cierto?, donde te van a masajear desde el pelo, las cejas, las pestañas, hasta la última uña, y vas a estar todo el día metido ahí, lo más probable es que ese servicio sea bastante más caro. Entonces, hay gente que paga ese servicio con tarjeta de crédito y que lo va a poder pagar en cuotas, por ejemplo, ¿cierto? Pero para este tipo de pago, débito o crédito, necesitamos máquinas en las cuales te reciban este plástico, ¿cierto? Bueno, en el mercado en general tenemos estas dos formas. Una es la que ustedes ven acá, ¿cierto? Que es la más recurrente, que es la que uno ve regularmente en todos los almacenes. Y otra, que tenemos esta cosita blanca chiquitita que tenemos por este otro lado. La primera es de Transbank, que es una empresa bastante grande, y que la ventaja que tiene de usar estas máquinas Transbank, ¿cierto? Que el voucher que te entrega es una boleta, o sea que no tienes que emitir otro documento, ¿cierto? Sin embargo, es más caro. Y esta otra, que se llama Postmóvil, esta la vende el Banco Estado. Y es una máquina que la compras una vez, ¿cierto? Que solamente... yo en ese tiempo costaba 29 lucas. Yo no estoy segura si cueste tanto ahora ese valor, pero debe andar por ahí. No creo que haya subido mucho. Lo importante o lo bonito de esto es que lo compras y lo pagas una vez y no lo pagas más. Entonces, se opera con las tarjetas de crédito y débito y ese dinero va directamente a tu cuenta corriente. Entonces, bastante más fácil. ¿Por qué les digo yo que es caro? Yo aquí les puse una tabla de los costos, de cuánto cuesta cada uno, porque les cobran un porcentaje por transacciones que hagan. Entonces, por eso muchas veces en los almacenes de barrio no te venden, si tú compras con tarjeta, no te venden por menos de 2 lucas, ¿cierto? Porque a ellos les cobran, porque no es gratis el servicio. Y en general es bastante caro. Por lo tanto, para nosotros, ¿cierto? Que estamos recién empezando, quizás no es la mejor alternativa, ¿cierto? Bien, dejo de compartir. ¿Alguna pregunta? Profesora, Dígame. en caso, por ejemplo, si yo ya quiero hacer masajes a domicilio y si quiero dar boleta, ¿cómo lo tengo que hacer ahí? Igual, ¿tengo que ir al Servicio de Impuesto Interno y sacar una boleta a mi nombre? No, mi amor. Lo que tienes que hacer es hacer primero una iniciación de actividades con boleta de honorario de segunda categoría, así se llama, en la plataforma del servicio. Ah, ya, sí, yo vi los PPT, pero no lo entendí, por eso le estaba preguntando. Claro, es que Y vi el antiguamente, video también, sí vi los videos, pero no los sí, entendí mucho en lo realidad que eso. pasa es que antiguamente la gente tenía que mandar a imprimir un talonario de boleta, con tus datos, con toda la cosa, y lo tenías que mandar a una imprenta, ¿ya? Cuando ya tenías el talonario en tus manos, tenías que llevar ese talonario al Servicio de Impuestos Internos para que te lo timbraran.
¿sí? Y recién ahí tú lo podías ocupar. Bueno, actualmente esos talonarios ya no existen. Y tampoco Ya. existen los de factura. Igual hay algunas empresas que lo ocupan. Pero en este minuto son las boletas electrónicas, las facturas electrónicas, las boletas de honorarios son electrónicos. La gran mayoría de esos formularios son todos electrónicos. Entonces, en tu Ya. caso, tú tienes que iniciar tus actividades, hacer tus boletas de honorario, y en un computador o en tu mismo celular puedes emitir la boleta, ¿cierto? Y la mandas por correo a la persona que te la está solicitando. Ah, ya, ok, Eso gracias. es fácil. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Cita. Yo he tirado boletas de honorario porque yo trabajo en supermercado y aparte hago pituto. Entonces, doy boleta. Y mi pregunta es si yo puedo ocupar esa boleta para, por decir, hacer un masaje a domicilio o tengo que modificarle algo en la descripción que tengo ¿Cuál es el del giro que formulario. tienes? ¿Cuál es el giro? Reposición. Ya. Reposición en supermercado. Regularmente, cuando tú quieres hacer eso, tendrías que hacer ampliar el giro, ¿ya? Ya, Pero ampliar el giro significa ampliarlo de acuerdo a lo que ya tienes. claro. Más o Entonces, menos parecido. en este caso, tú tienes que generar un nuevo giro, Ya. ¿ya? No es un Ah, ya, ampliar ok. nomás, tienes que generar un nuevo giro. Sí, porque es algo como nada que ver con lo que yo hago, po. Exacto, Ya, ok. exactamente. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna pregunta más, chiquillos? ¿No? Para que pasemos a la explicación del trabajo sumativo. ¿Sí? ¿Pasamos entonces? ¿Nadie se opone? ¿No? La Fanny mueve su cabeza como loca, ok. Bien, entonces el trabajo sumativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, obviamente es un trabajo en equipo de trabajo, ¿cierto? Es un informe escrito que debe contener varias cosas. Por eso que tienen que poner atención, van a tener que dividir muy bien el trabajo, ¿cierto? Para que lo puedan hacer bien. Primero tiene que tener una portada, ¿cierto? La portada ustedes ya conocen perfectamente lo que es una portada. Tiene que tener el logo, ¿cierto? El nombre del trabajo es proceso de pago asociado a la atención masoterapéutica. Los nombres de los integrantes, la fecha, la carrera, la sección, el nombre de la profe, todos los antecedentes que se piden en forma regular. Primera hoja. Segunda hoja, viene el índice. En el índice, ¿cierto? Imagino que todos lo conocen lo que es un índice. Van tema por tema en la cual se van tocando en cada una de las hojas, por lo tanto, las hojas del informe tienen que estar numeradas, ¿cierto? Eso lo hace Word. Tercera hoja, introducción. ¿Qué es lo que tiene que ir en la introducción? Siempre, siempre, siempre es el que redacta o es donde se redacta lo que contiene el informe, ¿ya? Y además tiene que ir en tercera persona. Entonces, el nosotros, vosotros, ellos en una introducción no existe. Nosotros queremos, nosotros quisimos o hicimos tal cosa, no existe, es en tercera persona. Los invito a revisar informes en Google, googleenlo y lean las introducciones para que se den cuenta cómo van efectivamente redactadas. ¿Ya? Regularmente empieza, este informe contiene la siguiente información, 2 puntos. Y se lanza con todo lo que va a contener. ¿Ya? Una introducción también podría comenzar, ¿cierto? Indicando o a lo mejor explicando, a ver, ¿qué podría ser? En la importancia que tiene el proceso de pago asociado a la profesión, por ejemplo. También podría ser así, empezar con la importancia, pero siempre de todas maneras tiene que decir lo que contiene, eso no puede quedar de lado, ¿ya? Ahora, en términos de cuánto, una página, 2 páginas, no sé qué, no menos de media página, no menos, 3/4 podría ser, una ideal, ¿ya? Para que no escriban 3 líneas, porque en 3 líneas es imposible explicar lo que contiene un informe, para que lo consideren.
Luego tenemos el cuerpo, ¿cierto? Que aquí ya empieza un poquito más la complicación. En primera medida, tengo que definir qué tipo de empresa es la que voy a elegir, ¿ya? De acuerdo a las dos empresas que yo les mencioné, ¿cierto? Por todas las características. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que explicar por qué la crearon, qué significa, cuáles son los beneficios, ¿cierto? Extenderse en la explicación de esta lección. También tienen que ahí agregar, ¿cierto?, en qué tipo de local se van a desarrollar, si es que es en un local, si es que es en un lugar cedido, si es que no van a ocupar local, no tengo idea, ¿ya? Ahí eso en esa parte tiene que ir mencionado. Van a Profesora, tener ¿le que puedo hacer crear... una pregunta? Dime, María Teresa. Lo que pasa es que usted nos habló de la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿Sí? pero este trabajo es en grupo y esa empresa es de una sola persona sin socios. Nosotros podríamos ocupar la de sociedad de responsabilidad limitada, que se puede participar como demás socios. Es que no necesariamente, porque si tú tienes una EIRL, perfectamente podrías contratar personas. Entonces, uno podría aparecer como esa representante y los otros podrían ser también trabajadores. Ahora, si tú quieres elegir la que me estás mencionando, también es válido. Ah, ok. ¿Ya? No Ya, o sea, necesariamente lo digo tienes... como para que los cuatro seamos los socios que vamos a hacer esta empresa. Sí, pero ahí recuerda que ahí vas a tener que mencionar hartas cosas más. Sí, Porque no, vas a sí, tener que pues, tener una escritura, vas a tener sí, que tener una plata, sí, digamos, para empezar, etcétera. sí, exacto, sí, no, sí, eso lo tengo claro. Ya, ok. Si alguien quiere hacer lo mismo, no hay problema, pero tienen que describir todo lo que tienen que hacer, ¿ya? ¿Por qué lo eligieron? ¿Cuáles son los beneficios? Etcétera. Después van a tener que crear un logo, un nombre de fantasía de esta pyme y un logo. He visto algunos trabajos que ya le han puesto algunos logos. Yo no sé si es porque ya funcionan o porque lo eligieron y se ha repetido en los informes como los mismos monitos. Así que sería bueno a lo mejor que si ya lo tienen un paso adelantado. Luego, para producto y solo ejercicio de este informe, en esta empresa creada, solo van a hacer un masaje de relajación. Es el único servicio que van a tener, ¿ya? Insisto, es solo para efectos del ejercicio, nada más, ¿ya? Entonces, este ejercicio, obviamente, este masaje de relajación, de pronto me fui. Este ejercicio de relajación lo van a hacer a domicilio y lo van a hacer en un box de atención, un local, qué sé yo. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Primero, van a definir esta técnica, masaje de relajación. La van a definir de qué se trata, a dónde apunta, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus desventajas, ¿cierto? ¿Qué instrumental voy a ocupar? ¿Qué insumos voy a utilizar? ¿Ya? Toda la explicación con respecto a la técnica y al masaje. Luego viene el paso a paso del proceso administrativo. Y ahí tienen que, obviamente, ir uno por uno. Primero, recepción del cliente. ¿Cómo lo voy a hacer con mis clientes a la hora de recepcionar? Voy a tener un protocolo para recibirlos, ¿cierto? El saludo, el asiento, o pase para allá, o les voy a pedir la ropa, o les voy a servir un café, no tengo idea. Ahí ustedes tienen que poner toda su creatividad y talento para definir y indicar cuál va a ser o cómo va a ser el proceso primero, que es la recepción del cliente. Luego tengo la valoración, ¿ya? Pero ojo, que para poder hacer la valoración, indudablemente tengo que saber cuánto me vale el masaje, cuánto es el costo y cuánto voy a cobrar. El diagnóstico, ¿cómo lo voy a hacer con el diagnóstico? Explicación. Luego tengo la prestación del servicio, ¿cierto? Lo mismo. Las recomendaciones, ¿qué tipo de recomendaciones voy a hacer?
Ojo, estamos hablando del masaje de relajación. Siempre tienen que enfocarse en eso. Y por último, tenemos la facturación o pago y el seguimiento. Ambas cosas también por separado. En la facturación o pago ahí tienen que mencionar boleta de honorario, boleta no sé qué, mediante máquina, mediante transferencia, etc. Y por último el seguimiento, que ya sabemos lo que es el seguimiento, de qué forma también vamos a hacer el seguimiento con este usuario. Algunas cosas que tenemos que considerar primero. El costo fijo, costos siempre van a estar asociados al local o a la mano de obra. Y el costo variable siempre van a estar enfocados a los insumos. Otra cosa a considerar es la atención al domicilio. El costo fijo y el costo variable también tienen que hacer la separación. Recuerden que el costo fijo es el gasto. En la valoración indique el precio a cobrar una vez hecho el cuadro de costo de atención. En la facturación o pago indique forma de comprobante y tipo de pago de la terapia. ¿Ya? Ahí hay varias consideraciones, así como téngase presente. Luego de todo este trabajo viene la conclusión. Y dice solo conclusión, porque aquí efectivamente quiero que ustedes, entre todos, lleguen a la conclusión de si este trabajo efectivamente les sirvió, si les gustó, qué cosas no sé, los inspiró, los llamó a tener mayor creatividad, o simplemente no les gustó nada. No, no creo que sea tan así, ¿cierto? Pero todo lo que tenga que ver como conclusión con respecto al trabajo. Y aquí sí que pueden poner como equipo, revisamos tal cosa, nos dimos cuenta de que no sé qué, no sé cuánto. ¿Ya? Eso sería con respecto al trabajo. Bueno, la entrega ya saben cómo es. Tienen también la rúbrica, ojo con la rúbrica, revísenla para que no se les pase nada. Y tienen también, tiene un máximo de 20 puntos y tienen la escala de los puntajes. Y por último, tienen un cuestionario de 3 preguntas, donde se gestiona la obtención de una boleta de honorario, cuánto es el IVA en Chile, y para una pyme, ¿cuál sería la mejor alternativa de constitución? Y un foro que dice, ¿por qué cree que el Estado se ocupa de legislar sobre los costos, sobre los cobros, y para qué requieren dichos impuestos? ¿Para qué juntan la plata? Son cosas que hemos hablado acá y que la verdad que son sumamente fáciles de poder responder. Bien, chiquillos. ¿Alguna otra pregunta? Con esto terminamos este módulo. ¿No? ¿No hay pregunta? ¿No? La Fanny me mueve la cabeza, la Cita también. La Rocío también me mueve la cabeza. A la María Teresa le veo los puros audífonos. Ay, sí. ¿Tampoco tienes preguntas, María Teresa? ¿No? Los que están con las cámaras apagadas, que yo supongo que están ahí y no me están engañando. ¿Alguna pregunta? No, profe. Dígame. Profe, con Miriam. Sí, Miriam. Una consulta en el cuerpo, donde sale recomendaciones. ¿En el mío? En el trabajo. ¿Ya? En las recomendaciones, eso no lo entendí bien. Las recomendaciones, no lo entendió bien. ¿Cuáles de todas? Dice explicación al paso a paso del proceso administrativo, recepción del cliente, valoración, diagnóstico, prestación del servicio, recomendaciones. Sí. Las recomendaciones siempre son las que tú das luego de hacer el servicio. Imaginemos que estás atendiendo a una persona que está con exceso de peso y le estás haciendo un masaje reductivo, por ejemplo. ¿Cierto? Tu recomendación lógica sería que fuera un nutricionista, que tuviera una dieta balanceada, ¿cierto? Que consumiera más líquido, a lo mejor que comiera más fruta, que
etc. Esas son las recomendaciones, de acuerdo al servicio. Ya, Y en muchas este caso, estamos hablando solamente de un masaje de relajación. gracias. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta?